¿Cómo le va? Bienvenidos a otro envío de Concepción Política. Esta propuesta, bueno, iniciamos cuando empezaron las PASO. Nuestra propuesta es que usted escuche a cada candidato y así lo hicimos, digamos, fueron 15 precandidatos y a los 15 lo escuchamos. El formato que elegimos no era debate, dijimos no queremos debate, queremos escuchar ideas y eso fue, digamos, la propuesta. Le dimos unos minutos a cada uno para que cada uno se explaye y nos cuente. Pasaron las PASO y ahora en realidad viene otro escenario que consideramos que hay que analizar, fundamentalmente el tema de los votos y cómo votó la gente. En un logro de producción hoy en este programa tenemos a dos personas que a nuestro criterio son dos referentes muy importantes dentro de la opinión pública, dentro de lo que es la política. Uno ha sido intendente y es un hombre que hoy maneja una de las compañías más exitosas de la República Argentina en el rubro de seguros, como es Río Uruguay Seguros. Hablo del contador Juan Carlos Lucio Godoy. Y el otro es el actual intendente, José Eduardo Laurito, quien está ya dejando su mandato, digamos, y en los últimos días de su mandato. El mensaje de este programa es como al principio se lo dije, queremos escuchar debates, ideas, conversaciones, respeto. Fíjense que uno es de Gimnasia, el otro es Atlético, uno es peronista, el otro es radical. Y sin embargo acá va a salir una charla amena, respetuosa, y que esa es nuestra propuesta del programa en realidad. Queremos que en definitiva usted cuando prende la pantalla y se siente a mirar un programa no termine nervioso porque ve cómo en realidad escucha poca idea y mucha discusión. Bueno, esta es un poco la intención que tenemos, así que ahí estamos presentándonos en Concepción Política. Y ya directamente voy a los invitados, así que les agradezco muchísimo. No digo ni buen día, ni buenas tardes, ni buenas noches. Con este nuevo formato no sabemos cuándo nos va a ver la gente. Nos puede ver a la madrugada, a la noche, el día que quiera, con la nueva era digital. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, el primer eje que queremos discutir, digamos, es escuchar de ustedes un poco el análisis de las PASO, cómo votó la gente, digamos, aquí, fundamentalmente en Concepción del Uruguay. Doctor Laurito. Bueno, yo parto de una base que me parece que se visualiza bastante. Creo que el poder de la gente ha aumentado. Digo frases que son sencillas, pero que me parece que son de alguna contundencia. Está expresado que los votos son de los votantes. Y me da la sensación que este crecimiento que tiene la decisión del voto también tiene que ir acompañado por un nuevo tiempo. La gente, yo creo que se expresa, en el caso del peronismo vivió una interna, si se quiere, importante. Yo recuerdo la que me tocó protagonizar en el año 98, pero también recuerdo las anteriores entre lo que se denomina el celcismo y el baldonismo, que fueron internas de pocas diferencias, pero sí quiero ya visualizar hacia adelante. Quedó claro que el voto es del votante, y esto que parece una perogrullada no lo es. Y en segundo lugar, también visualizo que en el caso de Concepción del Uruguay hay una necesidad. Se está produciendo un recambio, se está produciendo la aparición de nuevos dirigentes, para cualquier ciudad es bueno, pero también es cierto que nosotros tenemos que ser conscientes que esto ha ocurrido o está ocurriendo en diferentes lugares de la provincia y que es importante que nosotros consolidemos esto. Al decir consolidemos, y termino de esta manera, quiero decir, es importante el posicionamiento que tengan los dirigentes que resulten de estas PASO y de estas elecciones generales. Los que, tanto para los precandidatos como para los que hoy son candidatos, creo que el posicionamiento del Departamento de Uruguay y de Concepción de Uruguay va a venir acompañado de la conciencia de que muchas ciudades están recambiando dirigentes y que también no debe ser la excepción Uruguay y Concepción de Uruguay. Y eso no significa jubilar dirigentes. A cualquier dirigente lo jubila la gente, no lo jubilan los dirigentes. Usted hacía mención en su momento la interna entre el celcismo y el baldonismo. ¿Se puede decir que en esta interna dentro del peronismo estuvo la interna celcismo-lauritismo? Yo la verdad quisiera hacer lo más sencillo posible. Yo disputé 10 elecciones.
tengo un orgullo que nadie me podrá quitar. Miré hacia adelante y no hacia los costados. No recuerdo haberle faltado el respeto, y a veces daban ganas, de haberle faltado el respeto a los que compitieron o que ocasionalmente fuimos contrincantes. Me inscribo dentro de los dirigentes que no le interesa descalificar a otro dirigente. Quizá porque a su vez tuve que aprender también con el tiempo, lo aprendí en el deporte, como Carlos lo aprende en muchos lugares donde él ha estado, de que no somos tan fuertes afuera como nos parece. Y desde ese lugar yo digo que sí, obviamente esta fue una interna importante y hay ganadores, pero también me parece que hay que tener inteligencia para entender que la verdadera interna es el posicionamiento de Uruguay en la provincia y no tanto el local. El local sí es interesante, es importante, trasciende, pero hay que hacerlo pensando en el paso siguiente. Si vos disputás interna sin saber cuál es el paso siguiente, lo único que hiciste es una autodemostración de si tenés votos o no los tenés. Y me parece muy pobre si solo te quedás en eso. Juan Carlos, tu análisis de las PASO. Bueno, diría dos cosas. Pensaba mientras lo escuchaba el intendente, a Pato, que por un lado tengo felicidad. A mí me da felicidad la democracia, porque a mí soy de una etapa de la vida que tuve mucha lucha para lograr la democracia, fui partícipe de esas cosas, así que todos esos momentos a mí me producen regocijo, aunque pueda participar más o menos, no tiene nada que ver, porque en definitiva es una cuestión un poco filosófica. Yo defiendo una forma de vida que es esta vida. Claro. Ahora, en esta vida, como bien decía también Pato, hay una dinámica social tremenda de recambio y que es muy bueno. Eso también me da alegría, porque sería terrible estar en el estancamiento de mirar siempre lo mismo, las mismas personas. Decía Einstein, ¿no? Si querés cambiar de lugar no podés hacer lo mismo. Exactamente. Y esto es una necesidad social. Y comparto también el último análisis que hacía respecto de para qué hacemos esto, para qué jugamos el papel de organizar agrupamientos políticos si no es para pensar en el futuro. Yo sí enfatizaría la cuestión de trabajar sobre lo local, porque a mí me apasiona mucho el concepto de desarrollo local, el concepto de ciudad. Los otros días, sin ir más lejos, fui a almorzar acá a la isla, digamos. Yo decía, qué hermoso lugar, qué cosa linda. Y yo soy un caminante, muy caminante en la costanera tradicional de acá de este pueblo. En la avenida Paysandú. La Paysandú. Y los domingos, ni te cuento que siempre me paran gente, me ha parado gente de otro país incluso, a preguntar dónde queda. Entonces, veo que, digo, la cuestión del turismo, la cuestión de la economía regional, la cuestión de las universidades, la cuestión de lo que significa la potencialidad económica de algunas industrias acá, es algo que a mí me entusiasma pensarlo siempre en esa idea de que Concepción del Uruguay, porque uno es nacido acá, porque uno estudió acá, o vivió acá y vive en este pueblo, la quiero ver potente y claro, haría todo y hago todo lo posible desde ya, como me tocó ser intendente, lo hago en todos los días de mi vida, he trabajado de esa manera. No a veces dedicándome en el cargo público, a mí en verdad me fastidia bastante el cargo público, esa es una realidad, que lo digo sin ningún problema, porque a mí me gusta la política, me gusta el debate político, el análisis político. No desde el rol de funcionario. No, el cargo público no me gusta. El primer intendente de la recuperación de la democracia. Sí, bueno, eso justamente iba a decir. A ver, año 83. Bueno, ¿quieren que les cuente una anécdota entonces? Porque tiene que ver con lo que estamos hablando precisamente. En el año 83, en el radicalismo, había 3 candidaturas o precandidaturas a intendente. Y había toda una interna que se venía, aparecía la democracia. Claro. Y bueno, había que buscar acuerdos. Y se reunieron 2 personas importantes, uno de un grupo, otro de otro grupo. Tienen mucha historia esos apellidos en nuestro pueblo. Y
bueno, yo estaba en ese momento promoviendo a un candidato, a un precandidato a intendente, era el doctor Cito, médico psiquiatra. El psiquiatra, Jorge. Jorge. Y bueno, entonces se produce una reunión, esta reunión cumbre en Concepción del Uruguay, y dice, nosotros podemos evitar la interna siempre que sea candidato a intendente fulano de tal, y ese era yo. Así que yo no fui porque yo quería ser intendente, a mí me lo pidió el partido, me lo pidió un encuentro de dirigentes de la ciudad que dijeron, mis amigos y mis adversarios, por llamarlo de alguna manera, no personalizando, pero sí, entiendo. Diciéndome, y entonces yo no quería hacerlo, no quería porque yo estaba en mi vida profesional, quería desarrollar mi profesión, y entonces hubo gente hasta de otros partidos que me decía, pero ¿cómo no va a ser Prenda Unidad? ¿Por qué no lo va a hacer? Así que yo fui intendente de este pueblo, porque a mí me lo pidió el partido. Claro. En aquellos momentos que los partidos funcionaban diferente que ahora. Claro. Que tenían un funcionamiento hasta con códigos muy interesantes que, bueno, algún día podrán hablarse, ¿no? Pero esa es la diferencia entre aquel momento y este momento, que es más dinámico, es más fragmentado, es una sociedad política casi sin partidos tradicionales fuertes. Bueno, justamente, pero porque se van corriendo a la izquierda, a la derecha, se van corriendo esos lineamientos, digamos, hoy para identificarte tanto por ahí. ¿Y está mal que así sea, digamos? No, yo estoy contento que así sea. Yo he dicho últimamente que soy un frentista, porque a mí me gusta romper la polaridad, romper lo binario, digamos. Exactamente. Porque los peronistas y los radicales somos lo mismo en esta sociedad a grandes rasgos. Yo salgo a la calle y... Los dos quieren lo mismo para la ciudad. Claro, pero además me encuentro con la gente y yo no sé si el que me está diciendo lo que me dice es peronista o radical. Los otros días me dice una amiga peronista, me dice, yo estaba en una reunión que yo no sabía si estaba adentro del radicalismo o dentro del peronismo porque hablaban de que vos tenés que ser candidato. Bueno, yo les confieso que hicimos 15 entrevistas a los precandidatos de ahora de estas PASO y les puedo asegurar que no encontramos diferencias consistentes en cuando, por lo menos lo entrevistábamos en cuanto a proyectos. ¿Tiene ganas de decir algo, doctor? No, a mí me parece, no quisiera dejar pasar algo que tiene que ver con el denominado, y cuando digo denominado desarrollo local digo porque todavía aún falta que hasta el último de los vecinos tomemos conciencia de lo que significa un desarrollo local fuerte. Pero a mí me gustaría decir algo, y no lo digo porque él esté presente, pero sí aprovecho que él está presente. Sería muy bueno que los uruguayenses jóvenes escucharan de personas que aún pueden hablar y porque tienen que ver con esas etapas, lo que ha significado para Uruguay la construcción de desarrollo local y la pérdida de ámbito de desarrollo local. Yo siempre digo lo mismo. Donde está hoy la FIP era un esquema de desarrollo, en este caso de la colectividad judía. Donde está el Banco de Entre Ríos era un lugar donde estaba una caja de créditos, donde el desarrollo local se expresaba. Donde está el Banco de Galicia era un lugar fuerte de lo agrícola e inmobiliario de la ciudad. Donde está ANSES era otro esquema. Pero lo importante, y esto quería decir, sería bueno escuchar un día y que Río Uruguay nos explique cómo la necesidad de ser más fuertes en todos los niveles, en el caso de Río Uruguay, generó lo que es la cooperativa de seguro, con un esquema solidario, claramente, y cómo fue posible que ellos pudieran sostener la localía y hoy estar de pie y ser una empresa, una organizadora de servicios que sea tan fuerte, o por lo menos tan conocida a nivel nacional, que nos da orgullo a todos nosotros. Juan Carlos. Pero hay que explicarlo a eso algún día, porque es bueno que los jóvenes sepan que fueron uruguayenses los que fueron capaces de construir, bueno, pero aprovechemos y que hoy son uruguayenses los continuadintentos. Aprovechemos estos minutos, le tiró la posta a decir, bueno, ¿cómo Río Uruguay? Buena pregunta la que hace el intendente, ¿no? Porque, y buena afirmación, esto es Made in Concepción del Uruguay, ¿no? Sí, es decir, totalmente. no solamente la conducción, sino los trabajadores,
Sí, sí, la central, a mí me han preguntado, che, la Río Uruguay, ¿la central es en Concepción del Uruguay? Bueno, Sí. A mí me lo preguntan también. Constantemente te preguntan. Y dijo bien, nosotros no es que seamos tan fuertes, somos conocidos porque hemos hecho una estrategia de comunicación pública a través de los medios, vinculándonos con el deporte, Claro. esto, teniendo en cuenta los valores que tiene el deporte, teniendo en cuenta la importancia, y decíamos la hace un inserción momento que tiene. Claro, y además el deporte es educación, así se haga profesionalmente. Claro. Yo digo, en el deporte no se espera para tomar una sanción a un tribunal. El juez automáticamente pone una sanción Sí. y dice, esto está mal, esto está bien. Podrá equivocarse. Si me acuerdo voy a plantear algo de eso del deporte, pero no quiero cortar su... Y lo otro, de cómo persistimos, porque es cierto que Continuador. la verdad que es con un estrés diario que es impresionante, porque para colmo uno tiene que estar también a la vanguardia del conocimiento, porque nuestras actividades están muy vinculadas con las nuevas tecnologías, están muy vinculadas con lo que es la economía del país, la macroeconomía, lo que pasa, porque el seguro es una actividad mundial. Entonces nosotros concurrimos a congresos internacionales. A mí me ha tocado ser incluso presidente de organismos internacionales que van desde Alaska hasta Tierra del Fuego, desde acá, desde esta posición ¿Quién humilde. es el señor que trajiste un día al auditorio? A Veroni cuando habló de los Cuando cambios hablaba del tecnológicos. siglo XXI. Sí. Sí, claro. Sí, ¿Cómo sí. era? Terrible. Carlos Beloni, claro, Beloni. que escribió un libro que se llama Esculpiendo el Futuro. Bueno, estudiar todo eso, a mí en los últimos 2 años, a mí me ha sacado de quicio, me ha dejado sin dormir, porque entender... ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que decía hoy Pato respecto de ¿para qué hacemos una interna? Claro, La ahora, hacemos Juan Carlos, para cambiar hacia adelante, ¿no? esa mirada y ese constante estudio de hacia dónde vamos con una empresa, ¿no le pasa lo mismo al Estado, hacia la administración del Estado, en cuanto a la modernización, el uso de las nuevas tecnologías y todo eso, doctor Laurito? Yo miro con mucha atención a 3 personas que son jóvenes. Me estoy refiriendo al presidente de Francia, al presidente en España, y al primer ministro canadiense. Y los altos y los bajos que tienen en sus niveles de aceptación. Es decir, esto que decía Carlos se está dando a nivel mundial, que es la modificación de las decisiones de la sociedad, que son tan dinámicas, pero que además están trayendo otro esquema. El Estado, tal cual está concebido, es capaz de responder a mis satisfacciones o a mis necesidades, y muchas de las votaciones que las encuestas no pueden explicar están justamente resumidas en las insatisfacciones sociales. Primero, parece que hay un divorcio entre lo que el Estado puede dar y lo que la gente demanda. Eso reclama necesariamente un análisis. Pero yo creo que el principal componente argentino, que a mí el que más me preocupa, y cuando uno se pone grandecito ya lo piensa así, nosotros tenemos que intentar, ante todo, por eso yo rescataba algo que recién decía Carlito, que él tenga la suerte de que la gente, sin interesar de qué partido es, se ponga, se pare y cambie. Es de enorme valor, porque hay una cuestión que a mí me preocupa mucho como habitante de Concepción de Uruguay, como entrerriano y como argentino: la intolerancia. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por convivir, que no es otra cosa que vivir con el otro. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo que es el de compartir. Yo creo que nosotros nos estamos debiendo una recuperación, que hay responsables de la ruptura del diálogo, pero por supuesto que hay responsables de la ruptura del diálogo, ninguna duda. Y que hay diferentes intereses, y los habrá, también es cierto, pero nosotros tenemos que darnos la posibilidad de no destruir mesas de diálogo que están costando. Y yo lo que digo es, estamos en ese momento. Está bien. Contesto la pregunta: el Estado tiene necesariamente, y no se va a hacer solo con capacitación, que es muy necesaria, con profesionalización, se va a hacer también con una actitud de tratar de entender al otro. Si nosotros no nos reconocemos en el otro, yo veo que nos está costando el paso inaugural, que es dialogar. Bueno, pero ahí tomo el guante. Tiene mucho que ver también el medio. Yo creo que los medios, me refiero. Porque hoy las propuestas, digamos, de contenido de los medios, fundamentalmente que tratan temas de actualidad,
si ustedes prestan un poquitito de atención, es todo discusión, es todo pelea, no hay un desarrollo de una idea, no te dejan desarrollar una idea, y eso, digamos, al televidente o al consumidor también de alguna manera lo empuja o lo lleva o lo traslada a la sociedad, a esa intolerancia, esa poca paciencia de escuchar al otro. Así que ahí un poco los medios tenemos que tomar y recoger el guante. Son los influencers, ¿no? Como se dice ahora. Antonio Negri, en su libro El Imperio, que es un filósofo italiano que estuvo preso porque es de la izquierda italiana, porque era un tipo, no hace mucho, ¿no? En el año más o menos 2000 escribió ese libro, y él decía que hay 3 elementos que van a producir el gran cambio en el mundo, desde el fascismo, lo decía él. Uno es algo que no puede tener nadie más que Estados Unidos, que es la bomba atómica, y los otros 2 son la tecnología y las comunicaciones. La comunicación es central en la sociedad que viene. Ya lo es, pero va a ser más central todavía. El tema es para el lado que agarra la comunicación, claro, y cómo se puede hacer para que esa comunicación sea educativa. Esto que estás haciendo, de que nos sentemos nosotros acá en este lugar, y claro, conoces quiénes somos, y como dice Pato, el respeto que existe, y que también tenemos años encima como para haber aprendido lo que significa el diálogo, lo que significa la construcción de consenso. Y quiero decir que está muy bueno que hagas programas así, porque acá es comunicar con un sentido, con diferencias, pero con un sentido distinto. Bueno, ahí está el mensaje hacia afuera, que es lo que te propone el programa en ese aspecto. Yo quiero destacar algo. A ver. Para nosotros, como municipio, ha sido muy importante haber podido tener el vínculo que hemos tenido con Río Uruguay. Por eso yo a veces hablo de entender lo local como quizás lo pudo entender Río Uruguay sin preguntárselo a nadie. Yo a veces, cuando uno repasa la cantidad de cosas que hemos podido hacer en conjunto, yo siento que han beneficiado a los uruguayenses. Sí, seguro. Pero digo, no solo las cuestiones que pudimos hacer donde ellos son, en cierto modo, auspiciantes principales, como es el automovilismo, y lo que significa para Concepción de Uruguay haber recuperado algo que era una pérdida. Acá, calle 9 de Julio, donde estamos en este momento, esas rampas de discapacidad son respeto, son reconocimiento del otro, y nosotros las pudimos hacer un convenio que firmamos en septiembre del 2016 en el marco de un congreso de educación de 2000 personas, y que hoy no es que está anunciado, está con las dificultades que tuvimos, hoy está ejecutado. Claro. Ahora voy directamente al análisis de los números. Carlos, casi un 60%, si sumamos todos los votos de los peronistas, a un 26% de Cambiemos. Es una diferencia sustancial. ¿Crees que lo nacional ha influido en esto? Sí, sin duda, claro que sí. Y además los desgastes que son propios porque en las sociedades, por lo menos la Argentina, ¿no? Pesa mucho lo nacional. Un país unitario, un país centralista, con una cultura política que todavía no se ha modificado. No obstante, por ahí pasan cosas raras en algunas provincias, algunas ciudades que se escapan de la lógica, y el resultado es absolutamente al revés. Pero pesa mucho en la cultura nacional la situación precisamente que sucede en el Estado del ámbito nacional, ¿no? Así que no va a ser fácil para nada. Lo que sí es cierto, y aquí tomo lo que decía nuestro intendente, es que esta dinámica de cambio, yo la verdad no tengo la bola de cristal, nadie la puede tener. Porque en el sentido de cómo terminan los votos posteriormente, porque aquí hay variables de tipo incluso emocionales que pueden producirse en cualquier momento y van para un lado, van para otro. Lo hemos vivido en la historia argentina. Yo no voy a nombrar los acontecimientos porque algunos hasta son ingratos, pero ingratos desde el punto de vista de los sucesos que han producido hasta fallecimientos, cosas por el estilo, pero que han impactado después en los resultados electorales. Entonces,
por otro lado, hay tanta sensibilidad y tanta volatilidad en lo económico que un día tenemos una situación, al día siguiente otra, y no vaya a ser que algo entre cuestiones comunicacionales y sucesos emocionales produzcan posibilidades de cambio también, ¿no? Claro, bueno, pero ahí entonces es donde se va rompiendo esta hegemonía de o soy peronista o soy radical, ya Totalmente. eso es como que... Para mí, pero es que está claro eso, porque yo, la sensación que yo tengo, voy a hablar por la cuestión que me pasa por mi mente y por mi cuerpo. La sensación que tengo es que, y eso me da felicidad, Hugo, te juro, que es que la gente no esté aferrada rígidamente a un esquema partidario, sino que esté aferrada a un pensamiento estratégico de una sociedad que tiene que ser mejor. Yo no puedo vivir en una sociedad, no, porque es peronista o porque es radical. No, yo no puedo tener ese pensamiento. No, seguro. Porque eso rompe el deseo de progreso. Entonces. Alguna vez debemos empezar a votar proyectos, ¿no? Entre otras cosas, Más que identificación partidaria. ¿Crees que pasa lo mismo? ¿Qué análisis hace? A ver, yo creo que ninguna votación es casual. Yo siempre digo que la gente no es buena cuando te vota o mala cuando te deja de votar, es la misma gente. Lo que sí creo, y coincido con Carlitos, que a mí me parece que hay una dinámica que empieza a demostrar esto que yo decía. Está claramente la gente apropiándose de la decisión del voto, y si bien esto fue así, se ha acentuado. ¿Que hay factores que inciden? Sí, bueno, nosotros en el 2017 perdimos aplastantemente la elección y ahora pareciera que las cosas son diferentes. En realidad son decisiones que hay que saber leerlas, saber interpretarlas, aunque a veces cueste, pero que terminan reflejando una sola cuestión que no es obvia. La gente está tomando la decisión de expresar su voto. Y es cierto que el componente nacional ha incidido, pero a mí lo que me preocupa es un esquema excesivamente unitario de la Argentina, excesivamente centralizado, y en estas horas se está diciendo, no, lo que hay que ver, ganan los oficialismos, ganan las territorialidades. No, está claro que cada dirigente puede expresar en su lugar, es decir, en Santa Fe, última elección. Quedó claro que cada dirigente está pudiendo expresar también territorialidades. Perotti fue un buen intendente de Rafaela, Bonfatti, en mi opinión, fue un buen gobernador de Santa Fe. Me parece Corral, en mi opinión, más allá de lo que es un buen intendente de Santa Fe, esta es mi opinión. Y usted me dice, ¿son todos buenos? No son todos buenos. Los que han llegado en Santa Fe, felizmente, son buenos candidatos, que es diferente. Pero sí creo que está muy claro que la gente va tomando definiciones y que se apropió del voto como no antes. Y es cierto que a veces decimos, pero ha habido tal nivel de ausentismo. En Santa Fe faltó el 35% a votar. Acá también 16.000 personas no fueron a votar en Concepción. Está bien. Va a los 3.000 votos en blanco. Estás hablando pero de ¿qué 19.000 personas. ¿qué expresan eso? Entonces yo valoro a los que decidieron votar en positivo, como decía Carlito. Los que decidieron expresar su definición y su decisión es lo que nosotros tenemos que valorar, porque es la única forma de construcción, no hay otra. Tengo que ir a una pausa, y después volvemos a lo que planteaba un poco Juan Carlos, ¿no? Esta ciudad pujante, esta ciudad que se pueda construir desde acá, a ver qué hacer, digamos, para ir rompiendo, en todo caso, con este unitarismo que hoy por hoy pasa por Buenos Aires. Vos sabés que ayer escuchaba a un intendente, yo no sé si era de provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablando sobre el costo de los alimentos, que cómo puede ser que una leche de determinada marca ahí costaba 70 pesos el litro, y él había logrado con los productores lácteos de la zona lograr que allí se pasteurizara, que allí se produciera con un flete muy muy bajo, y el litro de leche en la góndola estaba a 30 pesos. Digo, y era un intendente de una localidad no muy grande tampoco, y eso generaba todo un círculo virtuoso de mano de obra, de un montón de cosas, ¿no? ¿No será por ahí la mirada que tenés en ese sentido de hacer una ciudad pujante y que cada ciudad empiece a tener su propio ímpetu y fuerza para no depender tanto de a ver si nos mandan o no nos mandan?
Pero vamos a una pausa y ya seguimos con eso, ¿sí? Ya volvemos, ¿eh? Tenemos todo para ser la mejor ciudad de la provincia. Playas, termas, puertos, zona franca, universidades, el INTI, el INTA, el autódromo, nuestra cultura. Hagamos historia. Acompañanos el 9 de junio con tu voto a Uruguay se puede. Lista 10. Bueno, seguimos conversando en Concepción Política con dos invitados de lujo en este primer envío luego del programa que hicimos con los candidatos, el intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito, y el contador Juan Carlos Lucio Godoy. Había quedado pendiente esto de pensar en las ciudades y empezar a potenciarlas a través de sus economías regionales, que puede ser, no sé, la metalmecánica, que puede ser lo avícola, que puede ser lo lácteo, que puede ser... no sé, pero me parece que debería ir por ahí el camino para no depender tanto, tal vez, de Buenos Aires o de la generación de mano de obra o de puestos de trabajo por parte del Estado, y achicar un poco por ahí también. Cuando permítame Pero que sí. meta un bocado, porque eso para mí es un tema, es la madre del borrego. Ese tema es la madre del borrego. Y además lo he trabajado en mi vida, he escrito algo en mi vida sobre este tema, he sido profesor de economía en la facultad sobre estas cosas. Y una vez en un discurso donde era la vieja municipalidad, todavía estaba así, yo me acuerdo que dije, porque lo vi los otros días, lo retomé, no sé, alguien me lo llevó, lo sigo diciendo, en la Argentina quedó inconclusa la Revolución Federal, quedó inconclusa. Aquello que quiso hacer Urquiza, por lo que fuera con Mitre y Buenos Aires y por lo que quisiéramos, quedó inconcluso. No se pudo lograr el país federal que se quiso. Y las consecuencias que tiene macroeconómicamente y estructuralmente algo que se arma de una manera determinada, es muy difícil desarmarlo después. Cuando uno analiza Estados Unidos y ve qué desparramo tiene de producción de ciudades y compara esto y dice, es la antítesis, somos la antítesis. Y somos colonizados además en las costas, que es donde era más fácil sacar toda la producción hacia afuera. Esa estructura no se modificó en la historia. Lo único que se fue haciendo es modernizando algunos lugares, como la zona de Rosario, Córdoba, Mendoza, muy puntuales, pero la concentración económica se sigue agrandando. Entonces, más vale que es una cuestión de vida o muerte del resto del país, defender el interior. Nosotros, y les voy a decir otra cosa más que es tremendamente importante desde mi punto de vista en lo que hace y esto muestra también la tolerancia, porque yo he defendido mucho la democracia, pero tengo que decir que en algún momento, y los militares en particular, defendieron mucho lo que significó la regionalización del país. Arturo Illia también, Frondizi también. En aquellas épocas fueron momentos de defensa de lo que se llamó el NEA, el NOA, el Centro, la Patagonia. Después desapareció. Hoy no se habla en ese concepto. Esa distribución política, digamos. Y regional, pero además son regiones afines que hay que potenciar. Ahora, de golpe salió la región Centro, donde yo participé, y la verdad que a disgusto, porque es una región inventada, que no tiene lógica tiene alguna lógica de algún punto de vista circunstancial, pero en esa búsqueda de un desarrollo armónico del país, lo único que hace es consolidar más, en donde Entre Ríos gana poco, pero se consolida más Santa Fe y Córdoba. La experiencia como intendente, doctor Laurito, ante esta línea estaba pensando, de trabajo que estaba propone pensando Juan. lo que decía Carlito. A ver, hemos perdido mucho de lo que era esta ciudad, pero no esta ciudad, Argentina y Latinoamérica, de lo que ha sido, nosotros hemos dejado de tener potencialidades locales. Carlito es profesional del tema, pero sería interesante saber cómo ha sido posible que en un país donde las provincias crearon la nación, hoy, 200 años después, leía el otro día que el 78% del dinero circulante, es decir, está gracias a hábiles mecanismos que yo no estoy diciendo nada más que eso, serán muy legales, ¿no? Sí.
que están en la ciudad de Buenos Aires en el primer cordón. Entonces, esto que se va potenciando hace que sea muy... Por eso yo valoro lo de Uruguay. Pero voy a explicar un departamento que ha logrado dentro de todo sostener una estructura gracias a que tiene empresarios propios. Es decir, Villa Lisa, la empresa más fuerte es de una persona de Villa Lisa. En San José, de una persona de San José. Y en Colón, de dos personas de esos lugares. Eso es lo que, por ejemplo, explica por qué Colón es el departamento que menos pide al Estado. No es un detalle menor. Otro tema que sí me parece importante decir es, ¿cuál es la mayor inversión que se ha llevado adelante en Concepción de Uruguay en este tiempo yo fui intendente? Los desarrollos inmobiliarios. Ah, sí. Y han sido hechos por gente local. Es la mayor inversión, si uno dice, en este tiempo de gestión tan difícil, porque es muy difícil pedir a las empresas en este momento nuevas inversiones, en un momento que nosotros necesitamos parar, empezar a reactivar, crecer y después imaginar desarrollo, porque esta es la realidad coyuntural de hoy. Entonces, en eso, ¿qué es lo que yo quiero decir? Esta es una ciudad que también tiene que destacar un mérito, Hugo, que para mí es un tema que me pone suma a cualquiera. Nosotros estamos con un número de 15 empresas, las más fuertes de la ciudad, que no despidieron gente en el año 2018. ¿Sabés el valor que tiene eso? Sí, claro. Obvio, bueno, pero nosotros estamos en un esquema de construcción, lo digo con respeto a esto, de construcción pública que nos está haciendo, que nosotros cómo dinamizaríamos algunas cuestiones, volviendo a los esquemas de construcción pública. La construcción privada continúa, pero no así la pública. Los desarrollos inmobiliarios son la mayor inversión que ha tenido. Cuando vos ves esos edificios de 4 pisos, de 10 pisos, de 6 pisos, o proyectos de desarrollo, es decir, yo valoro mucho porque a Uruguay le ha dado una buena mirada. Sí, sí, ha explotado, digamos, urbanísticamente la ciudad. En una ciudad que es difícil, ¿por qué? Porque es difícil y termino con esto. Porque Uruguay tiene que rearmar su sistema integral de agua. Uruguay tiene que cambiar su sistema cloacal. Uruguay tiene que pavimentar a un mayor ritmo. Uruguay tiene que seguir ampliando el tema del gas. ¿Y eso sería el sistema de obra pública que decís? No, yo estoy hablando de la construcción, por ejemplo, de viviendas. A ver. Bueno, yo digo que se ha hecho sin planificación, porque es cierto que han sido las propias empresas las que han calificado los lugares. Saliendo de ese tema, yo creo que la construcción pública sería, primero, facilitadora de soluciones habitacionales, como lo ha sido. Nosotros tuvimos 2.040 viviendas en 12 años. Y en este momento no tenemos nuevas viviendas en construcción, salvo las 80 del gozo. Esto no lo digo como crítica, lo digo como una posibilidad de dinamizar lo que es sectores laborales, sectores productivos y circulación de dinero. Tomo lo de la vivienda. ¿Es posible, digamos, que se puedan construir viviendas y no se entregue hasta que no esté urbanizado y esté integrado ese barrio a la ciudad, llámese con calles consolidadas, con luz, con todo lo que corresponde? Porque bueno, hoy hay barrios que están reclamando, digamos, que están viviendo en un barrial y bueno, digo, ¿cómo es que se siguió avanzando, se entregó? ¿Se acuerda usted? No sé quién estaba, creo que usted no estaba en la gestión. No, está bien, pero yo anduve en todas las construcciones de viviendas, así que me 150, hago responsable. El barrio 150 viviendas, cuando tenían que venir para acá, cuando llovía, quedaban aislados con el arroyo ese, los vecinos no podían pasar por la 32 o por la 35. Eso ocurrió ¿No se puede prever eso? Eso ocurrió porque las empresas calificaban los lugares. ¿Qué es eso? Este es un tema puntual. Ellos compraban los terrenos y hacían un proyecto que se llamaba terreno, proyecto y precio. Entonces ellos ofrecían el terreno que el Estado no tenía. Ciudades como esta no tienen banco de tierra. Esta es la verdad, nuestra, la de Concepción de Uruguay, la mía como intendente. Entonces ofrecían esos terrenos. Y eran terrenos que estaban lejos de estar urbanizados en los términos que cualquier habitante los reclama. Más allá de que se hicieran, se pusieran las cloacas con sistemas, ¿verdad? O el agua llegara. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Aparte, esta ciudad está dividida en tres. Esta ciudad tiene una ciudad hasta el Monumento Urquiza, otra ciudad en términos urbanísticos, ¿no?
desde el Monumento Urquiza hasta al Camino Viejo Gualeguaychú, 42 del Oeste, y es la primera, junto con San José, que está chocando con la autovía. Por lo tanto, se está constituyendo una tercer ciudad o mini ciudad en lo que es el sector del hipódromo, claro, Palermo. ya pasaste la autovía, digamos. Entonces esto genera nuevos problemas. Pero bueno, volviendo al tema, creo que primero tenemos que agradecer que haya habido al menos 15 empresas que no hayan despedido gente en 2018. En un momento donde vemos esto en muchos lugares, lamentablemente. En segundo lugar, ¿nos faltan etapas de crecimiento? Sí, nos faltan etapas de crecimiento. Nosotros hemos perdido un ministerio, el viejo ministerio, que llegó a tener 2.003 empleados y tiene 4. Bueno, son caídas. Las fuerzas de seguridad son mucho más débiles ahora que antes en los términos que era la Constitución de Uruguay. El ejército pasó de 1.600 personas a tener 400 o 380. Nosotros tenemos que sustituir. Doy un ejemplo, Villaguay. A Villaguay le pasó esto. ¿Qué hizo Villaguay? Generó una infraestructura propia del municipio, acudir al conocimiento que fue la UNER y a la provincia que puso dinero durante mucho tiempo, y hoy Villaguay no podría vivir sin la facultad de kinesiología. Para nosotros un gran paso, y cambio de tema, es haber podido incluir medicina, que trajo, como en los viejos tiempos, en los cuales vos anduviste en la creación en aquel tiempo, trajo la posibilidad de tener 1.200 alumnos en la UNED, y mucho de medicina, de y después de muchos años, junto con la UTN, muchos estudiantes de otras ciudades están estudiando hoy en Constitución de Uruguay, hecho que no se daba tanto. Sí, yo quiero retomar un poco el eje, si bien es cierto que lo nacional tiene mucha incidencia. Me acuerdo una vez que estuvo Macri acá cuando andaba en campaña todavía para querer ser presidente, una pregunta que logré hacerle era de qué manera él veía de achicar a Buenos Aires. Quedó medio confundido con mi pregunta, que fue confusa mi pregunta. Decía de qué manera veía él de potenciar la posibilidad de que desde las provincias no se vayan los nativos de las provincias a vivir a Buenos Aires. Porque yo tengo una lectura que la migración que se produce de las provincias hacia Buenos Aires en realidad favorece al poder político de Buenos Aires, que le facilita el trabajo de la campaña política, o que los tiene todos concentrados en un solo circuito o en una sola ciudad. A mí me parece que está hecho ex profeso eso, de la migración de las provincias hacia Capital o hacia el Gran Buenos Aires, porque hoy Mataderos, por ejemplo, tiene la misma cantidad de habitantes que casi todo Entre Ríos. Es una lectura que por ahí puede llegar a estar equivocado. ¿Cómo hacer para que realmente el entrerriano no se vaya y se quede y se desarrolle, o el uruguayense se quede acá? Eso depende pura y exclusivamente de un gobierno nacional o de una gestión que va en conjunto nacional, provincial y local. Siguiendo con lo que hoy decía respecto de la regionalización, estaba, y vamos a tocar lo local también, estaba vinculado con los planes nacionales, que en algún momento se habló acá. Incluso los militares planteaban mucho el tema de la planificación. Díaz Besone me parece que fue uno de los militares que estuvo en estas cuestiones. Yo creo que el laissez-faire o el dejar hacer ha sido la práctica de la vida argentina y de la vida en los países latinoamericanos. A pesar de teorizar otras cosas, en la práctica, ningún presidente... Un día yo perdí mal una discusión, ¿no?, hablando de los porteños y todo el poder, y entonces me dice, pero si los presidentes... ¿Quién fue porteño? Y entonces me mataron porque digo... son presidentes, digo, ahora no, es porteño el presidente precisamente, pero la mayoría de los presidentes anteriores fueron de provincia, y sin embargo no promovieron el desarrollo nacional, desde el punto de vista integral. Entonces le corresponde a cada provincia tomar la posta. Lo decía hoy Pato, las provincias construyen la nación, constituyen la nación, pero somos los dueños nosotros de esta nación. ¿Cómo es posible que le dejemos a la nación que empiece por nosotros? Esto es una irresponsabilidad nuestra. Y en eso, y dije recién, me voy a lo local también, nosotros aquí, y en función de esto que está sucediendo, tenemos que replantearnos algo que nosotros hicimos cuando estuvimos gobernando, que fue el plan de ordenamiento urbano.
Es una necesidad que hoy tiene Concepción del Sí. Uruguay para que se reordene, porque cuando Pato decía este tema, y vinculándolo con la pregunta tuya, ¿por qué se hace algo mal? Y se hace algo mal, porque en definitiva hay gente que dice, ¿cómo se extiende la ciudad, no? Sí, pero se tendría que extender completa la ciudad, no con las casas sin la cloaca, por ejemplo. Sí, o las casas. Ahora, todo esto tiene que estar planificado y no aceptarle a alguien que venga a meter como nos ha pasado, porque eso es así, que hagan lo que quieran. Entonces, ese debate del ordenamiento urbano es un debate que se lo debe este pueblo, nos lo debemos nosotros También, de nuevo, pero, y están las universidades que pueden colaborar por muchísimo supuesto, en este no, ni tema, hablar. porque es un privilegio que tenemos. Pero la autoridad no la tiene, en todo caso, quien está No, no, ahí. a ver. Bueno, pero es una idea, un ejercicio, pero es una idea es que un también puede ser ejercicio privada, municipal. Es decir, esto es un conjunto. Está bien, pero en el ordenamiento, quien establece la regla de no hay juego, ninguna duda pero que lo la digo por municipalidad, experiencia, ninguna. nosotros la promovimos, pero en verdad, si no hay un ida y vuelta permanente, no tiene éxito. No, no, está bien, Acá el compromiso perfecto. es integral. Está macanudo, Juan Carlos, pero quien establece cuáles son las reglas de juego en esta ciudad es el Estado, digamos, y ahí es donde aparece la figura del intendente. Yo Pregunto. aclaro una cuestión y voy a recuperar algo, lo digo con todo respeto, yo soy uruguayense, nací acá, vivo acá, bueno, así que me siento así. Pero nosotros tenemos que recuperar algo que se da en muchos lugares, pero nosotros ocupémonos de nuestra ciudad. Hay que reconstruir capital social, hay que profesionalizar claramente el Estado, encontrando un número acorde, porque acá ya... ¿A qué te referís con el número? Y bueno, yo estaba con 2.191 personas, tomé la decisión de no convertir en variable de ajuste al trabajador, pero claramente un municipio superado en su número. Nosotros, Concordia tiene 200 empleados más con el doble de habitantes. De cualquier manera, esto tiene que ver con una política que hay que saber ir diseñándola, porque a su vez vos tenés que tener los equipos necesarios para replanificar la ciudad. Pero a mí me parece que nosotros lo que tenemos que ponerle mucho acento es al fortalecimiento de la sociedad civil. Claramente, nosotros supimos tener una federación económica. Hoy, más allá del centro comercial, industrial y la producción, es decir, me parece que tenemos que darnos ese espacio. Yo quiero ser sincero con algo. La cuestión del automovilismo, hay muchos que lo apoyan y lo... Ahora, es importante sostenerlo antes que él diga basta, me explico, pero lo voy a explicar por qué. Porque no ha sido sencillo para Concepción de Uruguay tener personas con capacidades para abrir puertas. Volviendo a lo local, nosotros tenemos que construir capital social, nos está faltando un poco de construcción de capital social, y profesionalizar el Estado. ¿Te referís en capital social a dirigentes? A dirigentes de la a sociedad personas civil, representantes de sus instituciones que tenemos que valorizar, pero que naturalmente tienen personas que son voluntarias y cada vez hay menos tiempo y cada vez hay más dificultades. Quiero decir algo, la Expo, como la fiesta de la playa, como los eventos que venimos realizando, es decir, el esfuerzo de que aquí esté Gelber, Marta Argeriza, lo único que están buscando es posicionar a la ciudad. Ojalá que lo podamos institucionalizar y que sea una cuestión mucho más ordenada. En el caso de la Expo, ¿cuál fue el camino? La idea. La idea fue muy sencilla. Queremos mostrar la capacidad o la fortaleza industrial de la ciudad, digamos, que tenía que ver con lo comercial, con lo educativo, bueno, eso es lo que queríamos mostrar. ¿Y por qué se pudo mostrar? Porque más de 120 expositores o personas nos dijeron que sí, si no, no se hubiera podido hacer. Les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Al televidente le digo que reitero lo que dije al principio, uno es hincha de Atlético, el otro es hincha de Gimnasia. Uno se sacó la foto con Orrico Haddad, el otro se sacó la foto con Oliva Vales, y sin embargo, fíjense qué rica charla hemos tenido acá, en donde cada uno pudo vertir sus conceptos y construir ciudadanía, que en definitiva es lo que se busca desde este espacio. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, nos encontramos en el próximo programa, que bueno, no sé quién serán los invitados, ahí estará trabajando producción. Gracias.